Estamos con un invitado muy especial, se trata de Juan Gabriel Vázquez, uno de los mejores escritores colombianos. Juan Gabriel, gracias por estar aquí. Gracias, Juan Carlos. En abril del 2013, usted publicó su último libro, Las Reputaciones, y trata mucho sobre la vida de un caricaturista bogotano, un caricaturista de la capital de Colombia. ¿Por qué le dio por escribir de caricaturistas? Bueno, me había interesado mucho en la figura de un caricaturista colombiano en los años 20, Ricardo Rendón, que en esa época era realmente un tipo muy influyente, era un tipo capaz de afectar de manera muy directa el panorama político con un dibujo. Y esa idea siempre me interesó mucho. Y llegué a fantasear un poco con la idea de escribir una novela sobre Ricardo Rendón, porque yo crecí con un misterio sobre su muerte. Él se suicidó en una tienda de ultramarinos muy cerca de donde yo hice mis estudios de universidad, y las razones de su suicidio siguen siendo muy misteriosas. Entonces escribir sobre él me ha interesado desde hace mucho tiempo. Pero en algún momento, en medio de la investigación sobre la figura de Rendón, me comenzó a interesar más la figura del caricaturista, este comentarista político que en Colombia tiene mucho peso. Hay países donde tiene menos, pero en Colombia el caricaturista político es una opinión que uno sigue, que uno conoce. Y usted sabe que hay firmas como la de Héctor Osuna, un caricaturista político, que nos ha contado la historia moral y política del país en los últimos 40 años. Entonces de ahí sale el personaje. La exploración de uno de estos personajes me llevó a temas como la responsabilidad de quien opina en la prensa, como el tiempo que gastamos en proteger nuestra reputación, en proteger nuestra imagen, y por qué lo hacemos. Y acabé pues contando esta pequeña historia que refleja un conflicto moral de uno de estos personajes que tiene una influencia en la vida pública, en la reputación de la gente, en la imagen de la gente, y a veces no sabe muy bien cómo utilizarla, con consecuencias pues desastrosas para él y para otra gente. En los últimos meses han aparecido reseñas de su libro El ruido de las cosas al caer en Estados Unidos. El libro fue traducido al inglés, pero las reseñas eran muy positivas, muy elogiosas, no solamente en el periódico The New York Times, sino en The Washington Post. ¿Usted cómo recibe esas críticas favorables al libro, que no son tan frecuentes, sobre todo en esos periódicos? Sí, no son frecuentes porque Estados Unidos, el mundo de la edición en Estados Unidos, no, no es muy abierto a traducir, ¿no? Hay estadísticas que dicen que mientras que en Alemania o en Francia o en España el porcentaje de libros traducidos sobre los libros publicados es del 30 o 40%, en Inglaterra y en Estados Unidos es del 3%. El 3% de los libros que se publican son traducciones. Y eso pues presenta para mí un contraste muy fuerte con el hecho de que a mí me formó la literatura en lengua inglesa en buena parte, ¿no? Escritores ingleses y norteamericanos, norteamericanos como Philip Roth o como Saul Bellow han sido muy importantes para mí. Entonces, al mismo tiempo que esa literatura me haya formado y haya sido importante para mí, eh, y que sea y que sea difícil para un escritor latinoamericano que su libro pues llegue a ser leído y a ser ampliamente leído en Estados Unidos. Es paradójico, y esta situación que se ha presentado con el ruido de las cosas al caer para mí es muy satisfactoria por eso, porque es una especie de, es como vencer esa paradoja, ¿no? Es como finalmente esa tradición que me ha formado está ahora leyendo de manera generosa mis libros, y eso pues no me puede causar sino satisfacción. ¿Qué está escribiendo? Yo también quiero saber eso. Eh, Estoy comenzando una novela, pero yo nunca sé gran cosa de mis libros cuando los comienzo. Sé cosas generales. Yo puedo decir que es una novela sobre 1914, por ejemplo, eh, que es un año. Es por el aniversario de la Primera Guerra Mundial, ahora que estamos en el 2014. Tiene algo que ver con los hechos de los que salió la Primera Guerra Mundial, pero es que 1914 también es un año muy interesante en Colombia, ¿no? Es el asesinato de Rafael Uribe Uribe, un, eh, un militar retirado, veterano de varias guerras civiles, que los lectores de García Márquez conocen, aunque no sepan que lo conocen, porque fue el modelo para Aureliano Buendía, el personaje de Cien años de soledad. Uribe Uribe fue asesinado en 1914 en circunstancias
que, según he descubierto, son mucho menos claras de la versión con la que crecemos, y eso me ha interesado mucho, y eso forma parte de uno de los varios temas que esta novela que estoy escribiendo trata de tocar. Pasando al tema de la política, aquí en Colombia, que es su país, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha puesto en marcha un proceso de diálogo con las FARC, con el principal grupo guerrillero en La Habana, la capital de Cuba, hace poco más de un año. La política colombiana gira hoy en torno de ese proceso de paz que muchos esperan que llegue a buen puerto. ¿Cuál es su opinión del diálogo con las FARC? ¿Está de acuerdo con lo que está llevando adelante Santos con las FARC o está en desacuerdo? Bueno, eh, yo apoyo el proceso de paz. Yo soy partidario de una negociación en este conflicto que lleva 40 años, o que llevamos tratando de enfrentar militarmente durante 40 años, sin resultados francamente positivos, ¿no? Con un ir y venir en la relación de fuerzas, pero sin una salida clara que termine con el sufrimiento histórico de tanta gente, ¿no? Yo creo que es una cuestión de cesar el sufrimiento, que es un deber moral que debería tener la política. Eh, lo que pasa es que las circunstancias de un proceso de paz nunca son fáciles, y yo creo que en Colombia el gran error político, la gran mentira política ha sido tratar de presentar esto como una cosa, como una cosa blanco y negro, un proceso que es fácil, en el cual sería fácil ubicarnos moral o políticamente. No, no es fácil. He tenido muchas dudas sobre cómo se debería llevar esto a cabo, he tenido muchas dudas sobre si la manera en que se ha llevado a cabo ha sido la correcta. He sentido, como todos los colombianos, una profunda irritación ante el cinismo, el desdén por las víctimas que mostraron las FARC en un primer momento de las negociaciones. Eh, Hablé con Oscar Arias en algún momento, el expresidente de Costa Rica, que logró grandes avances en las negociaciones de paz en Centroamérica. Fue, digamos, el broker de los grandes tratados de paz en Centroamérica. El tipo me decía que hay dos cosas que el proceso colombiano no ha respetado. Una es el cese de hostilidades antes de la negociación, es decir, uno no puede sentarse a negociar con alguien que tiene una pistola encima de la mesa. Y otra es la idea de que hay tiempo para esto, ¿no? La idea que parece sustentar muchas de las opiniones que da la política colombiana es que esto es un proceso largo y hay que tenerle paciencia. Y Oscar Arias me decía, no, uno de los grandes factores en un proceso de paz es la presión de la comunidad internacional. Y la comunidad internacional tiene una atención limitada. Solo se va a interesar en el proceso colombiano durante un cierto tiempo. Si dejamos que esto se demore demasiado, eso se va a perder y las partes van a dejar de sentir la presión de llegar a un acuerdo. Yo todavía no sé si tenía razón, pero creo que hay que escuchar opiniones como estas. Usted decía que le inquietan los nexos entre religión y política en Colombia. ¿Por qué? Bueno, porque una de las grandes conquistas, yo creo, de las democracias modernas ha sido esa separación, ¿no? Esa separación entre las convicciones de la fe, que son convicciones subjetivas, indemostrables, eh, y, y las convicciones políticas que no son aplicables a todos, incluso a los que no creemos en ningún Dios. Eh, y la intromisión de la religión en la política colombiana es cada vez un factor más importante. Tenemos el caso del senador Roy Barreras, por ejemplo, del que se sabe que hizo un acuerdo con grupos cristianos en el sentido de prometer no apoyar proyectos de ley sobre matrimonio homosexual, no apoyar proyectos de ley sobre legalización de la droga, que son contrarios a la fe católica o a la fe cristiana de ciertas comunidades, a cambio de votos. Entonces eso me parece profundamente nocivo para la democracia, profundamente inmoral, ¿no? En el sentido político, pero también en el sentido eh, cívico, ¿no? Yo quiero un Estado laico porque es un Estado que respeta y promueve eh, mi derecho a vivir en él, aunque yo sea ateo, y el derecho del musulmán y del judío a vivir en él, aunque no formen parte de la religión mayoritaria.
Y lo contrario, pues es un Estado que forzosamente establece una jerarquía y es un Estado que defiende más unas creencias que otras y nos coloca a los ciudadanos en situación de desigualdad fundamentalmente. Y esto por no empezar ni siquiera a hablar de temas que implican mucho sufrimiento para quienes los padecen, como el aborto, ¿no? El derecho de las mujeres a abortar en ciertas circunstancias, u otras cosas así en las que la religión ha jugado un papel de opresión, ha sido causante de infelicidad con el pretexto justamente de lo contrario, de la moral y de lo que les parece justo. Usted vivió mucho tiempo en España y me decía que también le inquieta el hecho de que se hayan endurecido las penas contra el aborto en ese país. Sí, creo que es una ley, este proyecto que se ha promovido ahora desde España, es una ley que borra muchas de las grandes conquistas de las mujeres en los últimos años, en particular durante los últimos 8 años del gobierno de Zapatero. Eh, Hombre, yo creo que hay algunos casos en los que negarle a una mujer el derecho a disponer de su propio cuerpo eh, es, es sencillamente colocarla en situación de indefensión y causar sufrimiento. Es decir, a una mujer no se le puede exigir que tenga el hijo de su violador, a una mujer no se le puede exigir que lleve adelante un parto si ese parto puede poner en riesgo su vida, no se le puede exigir que tenga un hijo cuya existencia es inviable por razones médicas. Muchas veces el aborto quirúrgico se puede dar en situaciones donde ya se sabe que el bebé en caso de nacer no sobrevivirá 5 minutos porque no tiene cerebro, porque está seriamente dañado en muchos aspectos. Y obligar a la mujer a tener ese hijo con grave riesgo para su vida, con graves traumas emocionales y morales, eso es nuevamente inmoral, en el sentido de que parte de la política debería ser la actitud moral de no causar sufrimiento. Y a una mujer a la que se le obliga a continuar con su embarazo en ciertos casos, se le está causando un sufrimiento muy alto que se podría evitar y eso pues es contrario a lo que debería ser una estructura legal de cualquier país. Gabriel Vázquez, gracias por haber estado aquí. No, gracias a usted.